Todos bienvenidos a una nueva inmersión. Hola. Hoy vamos a explorar algo súper interesante, Me encanta. las enseñanzas del pastor Fabián García Sí. sobre el crecimiento del reino de Dios. Buenísimo. Y para esto nos vamos a enfocar en la parábola de la semilla de mostaza. Esa parábola. ¿Lo recuerdan? Claro. Esa pequeña semillita que Jesús usa para ilustrar un crecimiento increíble. Lo impresionante. Tenemos un montón de sermones del pastor García, ¿Sí? de la Congregación Ciudadanos del Reino, para guiarnos. Me encanta esa parábola. Es tan sencilla, ¿Verdad? pero tan profunda. Exacto. Y creo que lo que la hace tan poderosa es ese contraste Ajá. que Jesús presenta. Sí. En Mateo 13.31-32. Ahí está. En Lucas 17.56. Sí, señor. Él describe la semilla de mostaza como la más pequeña de todas, La más pequeñita. pero que luego se convierte en una planta enorme. Enorme. Hasta las aves del cielo hacen nidos en sus ramas. Es una imagen que realmente nos invita a reflexionar. Totalmente. Jesús no escogió cualquier semilla, No. sino la más pequeña, Ajá. Para que la comparación con el reino de Dios sea aún más impactante. Totalmente. Piensen en eso. El reino de Dios comenzó con Jesús Sí. y un puñado de discípulos. un pequeño grupo. Un grupo pequeño, aparentemente insignificante, Sí. en medio del Imperio Romano. ¡Wow! Pero ese pequeño ¿Qué grupo pasó? creció, se expandió Impresionante. y transformó el mundo. Y ahí está la clave, la transformación. El pastor García habla mucho sobre cómo esa pequeña semilla de mostaza nos enseña que el reino de Dios no se trata solo de números, No. sino del poder de la transformación. ¿Y te acuerdas lo que dice Pastor García sobre los diferentes tipos de tierra en la parábola del sembrador? Me parece súper interesante cómo conecta eso con la forma en que recibimos la palabra de Dios. Claro, él usa esa imagen de la tierra para describir los corazones de las personas. Ajá. El corazón endurecido, que es como el camino. Donde la semilla no puede penetrar. Claro. La tierra con piedras, donde la semilla brota rápido, pero se seca por falta de raíz. Y no olvidemos la tierra llena de espinos, donde las preocupaciones, las distracciones del mundo Sí, ahogan la planta. exactamente. Y el pastor García hace un punto muy importante aquí. Todos, incluso aquellos con un corazón receptivo, tenemos diferentes niveles de fertilidad. Pues verdad. Algunos producen 30, otros 60 y algunos hasta 100 veces más. Es una invitación a reflexionar. Claro. ¿Qué tipo de tierra somos nosotros? Uy. ¿Qué nos impide ser aún más fértiles para el reino de Dios? Uf. Esa pregunta nos lleva a hacer un examen de conciencia. Totalmente. Quizás hay áreas en nuestras vidas donde necesitamos quitar las piedras de la duda, Sí. los espinos de las preocupaciones. O ablandar la dureza de nuestro corazón, Exacto. para que la semilla de la fe pueda crecer con más fuerza. Y aquí entra otro concepto clave Ajá. que el pastor García menciona: ¿Cuál? morir a uno mismo. Puede sonar un poco drástico, Sí, un poco. Pero él lo explica de una manera muy clara, Sí. usando la analogía del grano de trigo Sí. en Juan 12.24. Claro. Para que el grano de trigo produzca nueva vida, Ah. tiene que morir, ¿verdad? Guau, Es sí. decir, tiene que dejar de ser grano para convertirse en planta. Exactamente. Y el pastor García conecta esto con nuestra vida espiritual. Claro. Para que el reino de Dios crezca en nosotros, Sí. debemos morir a nuestro egoísmo, a nuestros deseos carnales, a nuestra vieja manera de vivir. Es como un proceso de transformación total, dejar atrás lo que nos limita, para abrazar la vida nueva que Jesús nos ofrece. Y esa transformación nos lleva a otra característica increíble de la semilla de mostaza, su resistencia. Se encanta cuando el pastor García habla de cómo la semilla de mostaza puede resistir el pisoteo y hasta el fuego. ¿Verdad? Es una imagen tan poderosa. Nos recuerda que nuestra fe también puede soportar pruebas difíciles. Yeah. Totalmente. Él incluso conecta esto con la historia del pueblo de Israel y los jebuseos, una tribu que se opuso a ellos. El pastor García los usa como un símbolo de esos obstáculos que buscan desanimarnos Sí. y robarnos la alegría. Tomarnos la alegría. Pero al igual que la semilla de mostaza, nosotros también podemos resistir esos ataques. Nuestra fe en Dios nos da la fuerza para superar los obstáculos y mantenernos firmes incluso cuando las cosas se ponen difíciles. Y hablando de resistencia, la imagen del fuego que el pastor García usa también es muy significativa, ¿no crees? Completamente. En la Biblia, el fuego muchas veces simboliza la purificación. Es como si Dios usara las pruebas para quemar las impurezas en nuestras vidas, dejándonos con una fe más pura y fuerte. Y esa pureza nos lleva a otro punto interesante que el pastor García destaca. Ajá. La semilla de mostaza no se hibridiza, No se hibridiza. es decir, no se mezcla con otras semillas. Mantiene su esencia pura.
Exacto. Y eso nos recuerda la importancia de cuidar nuestra fe, de no mezclarla con ideologías o modas pasajeras que puedan debilitarla. En Levítico 19.19 y 2 Corintios 6.14 se nos advierte sobre el peligro de mezclar lo santo con lo profano. Es un llamado a ser intencionales en proteger nuestra fe, a rodearnos de personas que nos inspiran a crecer en nuestra relación con Dios y a evitar las influencias que puedan alejarnos de Él. Y aquí me surge una pregunta para ti y para todos los que nos escuchan. ¿Hay áreas en tu vida donde necesitas desintoxicar tu fe? Es una pregunta poderosa. Quizás hay hábitos, relaciones o actividades que te están alejando de Dios sin que te des cuenta. Es una pregunta que nos invita a hacer una autoevaluación honesta. A veces permitimos que ciertas cosas se mezclen con nuestra fe, debilitando su poder y opacando su brillo. Pero la buena noticia es que Dios siempre está dispuesto a ayudarnos a purificar nuestra fe, a limpiarnos de toda contaminación y a renovar nuestra relación con Él. Hablando de renovar nuestra fe, ¿te acuerdas de lo que dice el pastor García sobre la fe del tamaño de una semilla de mostaza? Claro. En Lucas 17.5-6, Jesús dice que con una fe tan pequeña como una semilla de mostaza podemos hacer cosas increíbles, como mover montañas, o en este caso, decirle a un árbol sicómoro, arráncate de raíz y plántate en el mar. Es una imagen que nos deja boquiabiertos. Nos muestra que la fe, aunque sea pequeña, tiene un poder extraordinario cuando está conectada a la palabra de Dios. Y en Jeremías 32.17 encontramos esa afirmación tan alentadora. Para ti no hay nada imposible. Si creemos en Dios y en sus promesas, no hay límite para lo que podemos lograr. Y el pastor García nos anima a identificar esas áreas en nuestras vidas donde necesitamos hablar palabras de fe, donde necesitamos creer que Dios puede hacer lo imposible. A veces nos enfocamos tanto en las dificultades que nos rodean que olvidamos el poder que hay en nuestras palabras. Y es que la fe se activa cuando la declaramos con convicción. Cuando decimos, yo creo que Dios puede sanar mi cuero, restaurar mi familia, abrir puertas de oportunidad, darme la victoria sobre esta situación. Es como si nuestras palabras encendieran la mecha de la fe, liberando el poder de Dios para obrar en nuestras vidas. Y para que esa llama de fe siga ardiendo con fuerza, necesita ser alimentada constantemente. ¿Y cuál es el mejor alimento para nuestra fe? La palabra de Dios. Romanos 10.17 lo dice muy claro. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Amén. Es como si la palabra de Dios fuera el oxígeno que nuestra fe necesita para respirar, el agua que la riega, la luz del sol que la hace crecer. Cuanto más nos exponemos a la palabra de Dios, más se arraiga nuestra fe y más capaces somos de creer en sus promesas y ver su poder manifestarse en nuestras vidas. Y hablando de crecimiento, el pastor García nos hace una pregunta muy importante. ¿En qué áreas de tu vida necesitas fortalecer tu fe? Puede ser en tu fe, en ti mismo, en tu familia, en tus relaciones, en tu trabajo, en tu salud, en tu futuro. Es una invitación a hacer un chequeo de nuestra fe, a identificar esos puntos débiles donde necesitamos la ayuda de Dios para fortalecernos. Porque una fe débil produce frutos débiles, pero una fe fuerte, arraigada en la palabra de Dios, produce frutos abundantes que impactan nuestras vidas y las vidas de quienes nos rodean. Y esa es la maravilla del reino de Dios. Es un reino que se expande a través de la multiplicación. Cada semilla que plantamos tiene el potencial de producir muchas más semillas. Me encanta esa imagen. Así como la semilla mostaza se convierte en un árbol gigante que da cobijo a las aves, nosotros también podemos ser instrumentos para que el reino de Dios crezca y se extienda a través de nuestras vidas. Y para que eso suceda, no podemos quedarnos solo en escuchar la palabra de Dios, ¿verdad? También debemos poner en práctica. Totalmente. La fe sin obras está muerta, como dice Santiago 2.26. La fe genuina se manifiesta en nuestras acciones, en nuestra forma de vivir, en la manera en que amamos a Dios y a nuestro prójimo. Y hablando de acciones, el pastor García nos recuerda un principio fundamental que se aplica a todas las áreas de la vida, el principio de la siembra y la cosecha. Ahí está. En Gálatas 6.7 encontramos esta verdad. No se engañan, de Dios nadie se burla. Cada uno cosecha lo que siembra. Este principio nos recuerda que lo que sembramos en nuestros pensamientos, palabras y acciones, tarde o temprano dará su fruto. Si sembramos amor, cosecharemos amor. Si sembramos odio, cosecharemos odio. Si sembramos fe, cosecharemos bendición. Y que el pastor García nos hace una pregunta que nos invita a reflexionar profundamente. ¿Dónde te estás sembrando? ¿En qué tipo de tierra estás plantando la semilla de tu vida? ¿En la tierra fértil de la obediencia a Dios o en la tierra árida del egoísmo y la desobediencia? Esa pregunta nos desafía a evaluar nuestras prioridades, nuestras decisiones, nuestro estilo de vida y asegurarnos de que estamos invirtiendo nuestro tiempo y energía en aquello que producirá fruto para la eternidad. Y justo ahí es donde vamos a retomar la conversación en la siguiente parte de nuestra inmersión. No se la pierdan. Esa es una pregunta que realmente nos lleva a mirar hacia adentro, ¿no?
y preguntarnos si nuestras acciones realmente reflejan la voluntad de Dios. Si estamos cultivando un terreno fértil donde la semilla del reino pueda crecer y dar frutos abundantes. Exacto. Y hablando de frutos, el pastor García nos recuerda que Jesús mismo fue esa semilla sembrada en la tierra, Claro. la semilla que murió para dar vida, la semilla que produjo una cosecha inimaginable. ¡Wow! Es increíble pensar en la vida, muerte y resurrección de Jesús como la máxima expresión del poder de la semilla. Totalmente. Y ese mismo poder está disponible para nosotros hoy. Claro que sí. Si nos aferramos a Jesús, si dejamos que su palabra se arraigue en lo más profundo de nuestro ser, si morimos a nuestro egoísmo y vivimos para Él, también podemos ser sembradores del reino, llevando su amor y su verdad a un mundo que los necesita desesperadamente. Me encanta esa idea, ser portadores de esperanza, ser agentes de transformación, ser canales de bendición para otros. Y hablando de transformación, hay otro aspecto de la parábola de la semilla de mostaza que me fascina y que el pastor García también resalta, ¿Cuál es? el proceso de crecimiento. Sí. Él describe cómo la semilla, una vez sembrada, comienza a desarrollar su raíz, luego su tallo, y finalmente se convierte en una planta fuerte y robusta. Es un proceso gradual, ¿verdad? No es algo que suceda de la noche a la mañana. Requiere tiempo, paciencia y un cuidado constante. Y aquí hay una enseñanza muy valiosa para nuestro propio crecimiento espiritual. No podemos pretender convertirnos en cristianos maduros de un día para otro. Es un camino que requiere disciplina, perseverancia, una búsqueda constante de Dios. Es como si Dios nos dijera, no te desanimes si no ves resultados inmediatos. Sigue sembrando, sigue regando, sigue cuidando la semilla de tu fe. Y yo me encargaré del crecimiento. Exactamente. Y me viene a la mente un pasaje muy alentador de Zacarías 4.10. No menosprecien estos modestos comienzos, pues el Señor se alegrará cuando vea que el trabajo se inicia y que la plomada está en las manos de Zorobabel. Qué bonito. Es un mensaje tan esperanzador para aquellos que se sienten pequeños e insignificantes o que piensan que sus esfuerzos no tienen valor. Sí. Dios valora cada pequeño paso que damos en la dirección correcta, cada acto de obediencia, cada semilla de fe que sembramos. Y también nos recuerda que el crecimiento no se trata solo de cantidad, sino de calidad. No se trata de ser el árbol más grande del jardín, sino de dar el mejor fruto. Exacto. Y para dar un buen fruto necesitamos una raíz profunda. Como bien lo explica el pastor García, una raíz que nos sostenga en medio de las tormentas de la vida. Una raíz que nos permita absorber los nutrientes necesarios para crecer fuertes y saludables. Y esa raíz es nuestra relación con Dios, nuestra conexión con su palabra, nuestra dependencia de su Espíritu Santo. Cuanto más profunda sea nuestra raíz, más firmes seremos en nuestra fe, más resistentes a las tentaciones, más capaces de soportar las pruebas y dar frutos que glorifiquen a Dios. Y para profundizar en esa raíz, el pastor García nos anima a hacer un análisis honesto de diferentes áreas de nuestra vida. Sí, nos invita a examinar nuestra fe en nosotros mismos, en nuestra familia, en nuestros hermanos, en la fe, en las finanzas, en los dones que Dios nos ha dado, en la obra que estamos llamados a hacer, en nuestra salud física y emocional, en nuestro crecimiento espiritual. Es una invitación a identificar esas áreas donde nuestra fe está débil, donde hay dudas, temores, inseguridades, y buscar la ayuda de Dios para fortalecerlas. Porque una fe débil produce frutos débiles, pero una fe fuerte arraigada en la palabra de Dios produce frutos abundantes que impactan no solo nuestras vidas, sino también las vidas de aquellos que nos rodean. Y aquí es donde vemos la belleza del reino de Dios, ¿verdad? Es un reino que se expande a través de la multiplicación. Cada semilla que plantamos tiene el potencial de producir muchas más semillas. Como la semilla de mostaza que se convierte en un árbol gigante y da cobijo a las aves del cielo. Nosotros también podemos ser instrumentos para que el reino de Dios crezca y se extienda a través de nuestras vidas. Para ir cerrando esta parte de la conversación sobre la parábola de la semilla de mostaza, quiero compartir una frase del pastor García que me impactó mucho. Jesús es la semilla que fue sembrada en la tierra y dio mucho fruto. Qué verdad tan poderosa. En Jesús encontramos la fuente de toda vida, el modelo perfecto de crecimiento, el ejemplo supremo de sacrificio y entrega. Amén. Y si nos aferramos a Él, si permitimos que su Espíritu nos transforme, nosotros también podemos dar mucho fruto. Podemos ser sembradores de esperanza en un mundo que la necesita con urgencia. Y ahora te invito a reflexionar sobre esta pregunta. ¿Dónde estás dando frutos? ¿En qué áreas de tu vida estás viendo la semilla de la fe crecer y producir una cosecha abundante? Quizás estés viendo frutos de amor, de paz, de gozo, de paciencia, de bondad, de fidelidad, de dominio propio. O quizás estás viendo frutos de sanidad, de restauración, De liberación. de provisión. Sea cual sea el fruto que estés viendo, dale gracias a Dios por su fidelidad, por su poder transformador,
por su amor incondicional. Y sigue sembrando, sigue regando, sigue cuidando la semilla de tu fe, confiando en que Dios hará crecer su reino en ti y a través de ti. Y recordemos que el reino de Dios no se limita a nuestras vidas individuales. Es un reino que se expande, que impacta a las comunidades, a las naciones, al mundo entero. Exacto. La parábola de la semilla de mostaza nos muestra que lo que comienza pequeño puede tener un alcance global. Piensa en el impacto que una sola persona llena del amor de Dios puede tener en su entorno. Esa persona puede ser una luz en medio de la oscuridad, una fuente de esperanza en medio del desánimo, un agente de cambio en medio de la injusticia. Y si cada uno de nosotros se compromete a ser sembrador del reino de Dios, imagínate la transformación que podríamos ver en el mundo. Sería un mundo donde la justicia, la paz y el amor de Dios fluirían como un río, un mundo donde las personas encontrarían sanidad, restauración y propósito en Cristo. Un mundo transformado por el amor de Dios. Imagínate. Sería maravilloso. Y yo creo que la clave está en no menospreciar los pequeños comienzos, en ser fieles en lo poco, en sembrar esa semilla de la fe donde quiera que vayamos. Como bien dice el pastor García, el poder está en la semilla. En la semilla. Y esa semilla es la palabra de Dios, el mensaje del Evangelio, el amor de Cristo que se derrama en nuestros corazones. Si plantamos esa semilla con fe, con amor y con generosidad, podemos estar seguros de que Dios se encargará del crecimiento, de la multiplicación, de la cosecha abundante. Él es quien da el crecimiento, nosotros solo somos sus instrumentos. Exacto. Y al final lo que realmente importa no es el tamaño de la semilla que plantamos, sino la fidelidad con la que la cuidamos. Y ahora, para terminar esta inmersión en la parábola de la semilla de mostaza, te dejo con una pregunta para reflexionar. ¿Qué pequeña semilla de fe puedes plantar hoy que pueda tener un gran impacto en el futuro? Tal vez sea una palabra de aliento a alguien que está desanimado, una oración por una persona enferma, una ayuda a alguien que está en necesidad. Quizás sea un acto de valentía para compartir tu fe con alguien que no conoce a Jesús, una decisión de servir a Dios con tus talentos, un compromiso de vivir una vida que refleje el amor de Cristo. No importa cuán pequeña parezca esa semilla, recuerda que en las manos de Dios tiene el potencial de transformar vidas, de extender su reino, de hacer una diferencia eterna. Que la parábola de la semilla de mostaza nos inspira a vivir con fe, con audacia, con esperanza, sabiendo que el reino de Dios está creciendo y que nosotros podemos ser parte de esa expansión. Así es. Y que la enseñanza del pastor García nos recuerde que el poder de Dios está disponible para todos aquellos que se atreven a creer, a sembrar, a cuidar la semilla de la fe con amor y perseverancia. Muchas gracias por acompañarnos en esta inmersión. Que Dios los bendiga y les dé la gracia de ser sembradores de su reino, llevando su amor y su verdad a cada rincón del mundo.